Saludos cordiales, quien les habla Jerickson Suárez, agradecido en primera instancia por la oportunidad que nos brinda el comité organizador de la segunda jornada virtual de experiencias educativas, por la posibilidad de participar en el evento. Bueno, les traigo una ponencia titulada Diseño de un plan de capacitación docente para la integración de las TIC en la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Es producto de un trabajo de investigación con docente del grado académico de especialista en educación universitaria, conducido bajo la tutela de la doctora Nancy Gómez. Iniciamos hablando acerca del papel preponderante que juegan las tecnologías de información y comunicación en la educación, las cuales han promovido, entre otras cosas, nuevos modelos y teorías de enseñanza-aprendizaje. Por eso hoy en día se habla de las pedagogías digitales o de las pedagogías de la era digital. Y es muy común o muy usual escuchar términos como el X-Learning, el V-Learning, el U-Learning, el M-Learning, los entornos virtuales de aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, la web X.0, el conectivismo, los ambientes personales de aprendizaje, la metodología de aula invertida, entre otros. También las TIC han contribuido a la creación de innovadoras formas de presentación de los contenidos, a nuevos esquemas de planificación escolar y a la aplicación de métodos de evaluación novedosos y alternativos a los que tradicionalmente se vienen utilizando en la modalidad presencial. Todo esto implica que los futuros docentes adquieran y se empoderen de estos conocimientos en el marco de su formación profesional y a lo largo de su praxis laboral. Sin embargo, estudios recientes todavía afirman que la capacitación tanto de los estudiantes como de los educadores para el adecuado uso de las TIC en educación es limitada e insuficiente. Particularmente en el caso de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que es una de las principales casas de estudio de Venezuela encargada de la formación docente. Desde hace aproximadamente unos 10 años venimos en un proceso de modernización y transformación curricular. Ya se hablaba hacia el año de 2006, cuando inicia este proceso, de la inclusión de unidades curriculares obligatorias y optativas para profundizar la apropiación del uso pedagógico de las TIC. El documento base de la modernización y de la transformación curricular en el 2011 habla acerca de un profesional de la docencia que debe ser capaz de involucrar de manera asertiva, efectiva y ética las tecnologías de información y comunicación en el proceso educativo. Sin embargo, más allá de los principios declarativos anteriormente descritos, la formación docente en torno a las TIC en el caso de la UPEL es cuando menos insuficiente, y más si ponemos la mirada específicamente en el departamento de matemática de la UPEL Maracay. Eh, ¿En qué sustentamos esta afirmación? Primero, la política institucional en deuda. Ya les dije que tenemos más de 10 años en un proceso de transformación curricular que lamentablemente todavía en los actuales momentos no se ha visto concretado. En una revisión que se hizo del plan de estudio de la especialidad de matemática y de los programas de estudio vigentes para el momento, que datan del año de 1996, tan solamente se pudo encontrar un curso o asignatura vinculada a la formación de los futuros docentes en el uso de las TIC. Es un curso, además de que es un curso optativo, es decir, que no todos tienen la posibilidad de cursarlo, es un curso muy específico porque trata de la resolución de problemas geométricos asistidos por computadora, por lo que se enfoca o enfatiza en el estudio y la comprensión de la geometría y en el uso de los software de geometría dinámica como Cabri y como GeoGebra, lo cual por supuesto tiene muchísimo mérito, pero aborda solamente una pequeña parte de lo que hoy en día compone todo el mundo de las tecnologías digitales y de las tecnologías de información y comunicación. Otro elemento un poco que distorsiona lo que dice la teoría y lo que dicen los documentos con la realidad vivida, es que la propuesta de un nuevo diseño curricular que pretende establecer, instaurar la UPEL próximamente, pretende incorporar las TIC como un eje transversal, es decir, que la formación docente en torno al manejo didáctico de las TIC se hará a lo largo
de toda su formación profesional. Sin embargo, un punto que todavía está en debate porque no está claro es en manos de quién va a recaer esta formación. Desde nuestra humilde perspectiva, nosotros consideramos que la formación pedagógica en el uso de las TIC no puede estar descontextualizada del área de conocimiento en la cual se está formando el docente. En el caso nuestro, no, es, no se debería hablar de formación pedagógica en el uso de las TIC sin relacionar las mismas con las corrientes teóricas propias de la educación matemática. Por lo tanto, parece necesario entonces disponer de espacios de formación de los futuros profesores de matemática que egresan de la UPEL Maracay en torno al uso adecuado de las TIC, mientras no tengamos o no contemos con unos espacios institucionalmente ya establecidos para ello. Dentro del plan de estudios vigente en este momento, los estudiantes para poder egresar tienen que cumplir con unas actividades acreditables, es decir, unas actividades extracurriculares o extracátedra que tienen unos créditos que valen como requisito de egreso. Estas actividades de extensión acreditable los estudiantes las pueden escoger en propias de su departamento, en este caso el departamento de matemática, o en cualquier otra área. En el caso específico del departamento de matemática, dentro de los cursos o de las actividades de extensión acreditable que se ofrecen, eh, particularmente hay dos que han sido administradas por el investigador, una denominada actividades divulgativas en matemática y la otra el club de geometría. A lo largo de la experiencia facilitando estos cursos, se han procurado implementar como estrategias de evaluación formativa y sumativa el diseño de actividades basadas en el uso de la web 2.0. A raíz de las experiencias vividas en estos cursos manejados desde esta perspectiva didáctico-tecnológica, se ha procurado enlazar algunas corrientes teóricas propias de la educación matemática. En particular, un elemento teórico con el que se ha trabajado es el del mapa de enseñanza-aprendizaje propuesto por Orellana en el 2002 y que dice un poco o habla un poco acerca de lo que se debe enseñar de un contenido o tópico matemático. Todo esto ha permitido poner en evidencia el interés de los estudiantes en adquirir conocimientos en el uso de la web 2.0, así como el manejo de herramientas digitales en el marco de corrientes teóricas propias de la educación matemática. Producto de esa necesidad detectada y a petición de los mismos estudiantes que participaron eh, dentro de estas asignaturas o dentro de estas actividades, se pensó en la posibilidad de crear un curso de formación en el marco de sus prácticas profesionales, prácticas que están distribuidas o diseminadas a lo largo de su formación profesional. Por ello entonces nos propusimos como objetivo de investigación diseñar un plan de capacitación de estudiantes para profesores de la especialidad de matemática de la UPEL Maracay en la selección y manejo de las herramientas web 2.0 a través de la planificación escolar basada en el mapa de enseñanza-aprendizaje. Como bases teóricas fundamentales tenemos en primer lugar el mapa de enseñanza-aprendizaje propuesto por Mauricio Orellana en el 2002 y en el cual narra qué es lo que se debe enseñar sobre un tópico o un contenido matemático y para ello se apoya en la construcción de un diagrama o de un esquema denominado mapa de enseñanza-aprendizaje. En él se proponen 10 cuadros sobre aspectos que deben tratarse dentro del aula de clase a la hora de enseñar un contenido matemático en particular. Entre estos cuadros, entre estos aspectos, menciona el fundamento matemático, que es el que al que usualmente se restringe muchas veces la clase de matemática, es decir, la teoría, el concepto, la definición, la enunciación de propiedades, la demostración y el desarrollo de ejercicios. Pero él alega que además de estos elementos, porque por supuesto son importantes, también tenemos otros eh, aspectos que se pueden abordar de ese contenido matemático, por ejemplo, la relación con el mundo real, el desarrollo de modelos matemáticos y problemas aplicados, la exploración gráfica y numérica previa, el dibujo y el cálculo tanto a mano alzada como con tecnología,
el proceso de generalización y el estudio de los problemas abiertos, el desarrollo histórico y su utilización en la enseñanza, la comprensión de la didáctica del tema, es decir, cómo enseñarla y cómo aprenden ese contenido los estudiantes, el manejo de materiales y recursos, juegos y de la matemática recreativa, entre otros aspectos que deben ser abordados en el aprendizaje y en la enseñanza de un contenido matemático. A su vez, un modelo o un enfoque teórico que está directamente vinculado con la formación docente en el ámbito de la matemática es el modelo del conocimiento matemático para la enseñanza que propone Hilbert y Schilling en el 2008, basados en los trabajos de Schulman sobre el conocimiento didáctico del contenido. Ellos plantean que el conocimiento matemático para la enseñanza puede ser categorizado en dos grandes dominios: el conocimiento del contenido matemático por una parte y por otro lado el conocimiento pedagógico del contenido. A su vez, estos dos grandes dominios son subdivididos en subcategorías o subdominios. En el caso del conocimiento del contenido matemático es la matemática que debe conocer el profesor para poder enseñar y generar aprendizaje en el estudiante. Y a su vez este conocimiento matemático es subdividido en el conocimiento común del contenido, el conocimiento especializado del contenido y el conocimiento del horizonte matemático. Desde el punto de vista pedagógico, es decir, aquel conocimiento que tiene que manejar el docente y que está relacionado directamente con la didáctica, involucra tres subdominios. En primer lugar, el conocimiento acerca del contenido y su relación con el estudiante. En segundo lugar, el conocimiento del contenido y su relación con la enseñanza. Y finalmente, el conocimiento del contenido y su relación con el currículum. Asimismo, otro elemento de las bases teóricas son precisamente el mundo de la web 2.0 y sus usos en la educación. Consideramos a la web 2.0 como un fenómeno de carácter social y tecnológico, sustentado en la generación, una nueva generación de sitios web basada en la creación de contenidos compartidos y producidos a través de Internet por los propios usuarios. Plantea romper con una visión del sujeto como un mero agente receptor y consumidor de la información, poniéndolo ahora en un sitial mucho más activo, en el que se promueve el trabajo colaborativo, creativo y desde una visión constructivista. Además, se apoya en el desarrollo de múltiples posibilidades para presentar, organizar, socializar e interactuar con la información y con los usuarios. Entre otros, destaca el audio, el video, las fotografías, las simulaciones, los libros virtuales, las actividades interactivas. Además, en el caso específico de la matemática, la interacción entre los estudiantes y el contenido matemático a través de recursos y escenarios digitales, entre otras cosas, permite o facilita los procesos de experimentar, simular, explorar y conjeturar. Si bien es cierto que el mundo de la web 2.0 es un mundo sumamente amplio porque existe una infinitud de plataformas y de recursos y de herramientas, muchos se han dado la tarea de tratar de organizar este mundo de repente muy caótico. Y entonces nos apoyamos en este caso en Kobo, quien establece que la web 2.0 puede ser categorizada o clasificada en base a cuatro grandes bloques o categorías: las herramientas vinculadas a las redes sociales, las herramientas vinculadas a la generación y producción de contenidos, recursos y plataformas vinculadas con la organización social e inteligente de la información, y herramientas que sirven para la generación de o prestación de aplicaciones y de servicios. Metodológicamente hablando, nos posicionamos en el paradigma sociocrítico, el cual pretende generar algún tipo de cambio de transformación en el contexto donde estés aplicado. En este caso, se aspiró que los futuros profesores de matemáticas reflexionasen acerca de su praxis y de la incorporación del uso de las TIC desde una visión pedagógica específica del profesor de matemática, transformando su visión de la enseñanza y ofreciendo opciones de cambio a la enseñanza tradicional. En este caso, además, el, el trabajo está dentro del paradigma sociocrítico porque emerge producto de una necesidad detectada y plasmada de manera explícita por los estudiantes, producto de las experiencias que ellos habían tenido previamente cuando desarrollaron
y actividades en los cursos de extensión acreditables. La modalidad de la investigación es la de un informe de proyecto de acción, el cual es el resultado de actividades de intervención, cambio e innovación en organizaciones o sobre situaciones reales previamente planificadas y ejecutadas, y se sustenta en un trabajo de campo y en una indagación documental. El contexto de actuación, estamos trabajando, la investigación se hizo en la UPL, específicamente en el Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay. Como coinvestigadores se contó con 5 estudiantes para profesores de matemática inscritos en la fase de ejecución de proyectos educativos, que es la última práctica profesional que ellos tienen que hacer antes de egresar, y que fue propuesta por el docente investigador bajo el nombre Incorporación de las TIC a la enseñanza de la matemática, y que fue administrada durante el periodo académico 2014-1. Como técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de la información se recurrió a los grupos de discusión y a la observación participante, al guión y al diario de notas y al proceso de triangulación. El procedimiento se sustentó en la investigación-acción, empezó con una revisión documental inicial, posteriormente se desarrolló un diagnóstico acerca del conocimiento y del uso de las TIC en los estudiantes para profesores, posteriormente se diseñó el plan de acción y finalmente se implementó y se reflexionó y evaluó los resultados del mismo para hacer las mejoras a las que hubiera lugar. El diagnóstico se hizo tomando en consideración la discusión grupal, la cual se sustentó sobre 3 grandes áreas: las TIC y su influencia en la sociedad, las TIC en la educación y el dominio de las herramientas digitales de la web 2.0 en la formación del futuro profesor de matemática. Con el diagnóstico se pretendió conocer las necesidades de formación, necesidades específicas, que era lo que querían aprender los estudiantes en cuanto al manejo de las TIC en la enseñanza de la matemática. Para ello, entonces, la información se sistematizó en una matriz diagnóstica y para facilitar el proceso del análisis, fíjense que se trabajó con unas preguntas generadoras que fueron las que precisamente promovieron la discusión. Una de estas preguntas, por ejemplo, dice: ¿qué son las tecnologías de información y de comunicación y cómo crees que han afectado a la sociedad? Las categorías de análisis en este caso fueron la definición de TIC y el impacto, y se trabajó con una matriz con 3 columnas. En la primera, los aportes de los estudiantes coinvestigadores; en la segunda, con los aportes teóricos narrados por los expertos; y en una tercera columna, la interpretación por parte del investigador, en donde se triangula lo dicho por los expertos y se coteja o se compara con lo dicho por los estudiantes coinvestigadores. ¿Qué se determinó? Bueno, se determinó, entre otras cosas, un conocimiento muy intuitivo y muy informal del uso de las tecnologías, muy limitado fundamentalmente al manejo de las relaciones a través de las redes sociales, y un interés en querer adquirir competencias digitales directamente vinculadas con el uso de las TIC en el campo de la enseñanza de la matemática. El diseño del plan de acción se trabajó por bloques, y se construyó una matriz en la que se aparecen una serie de elementos. Se plantearon los bloques con las fechas de ejecución, es decir, la programación temporal de la actividad. Se establecieron actividades y recursos, los objetivos de esas actividades y el producto final de las mismas una vez realizadas. Acá, por ejemplo, podemos ver el bloque número 1, el de tecnología y enseñanza de la matemática. Entre algunas actividades propuestas fueron la exposición por parte del docente investigador, una presentación, elaboración de una presentación. El objetivo fue sensibilizar a los estudiantes en cuanto al uso de las TIC, y bueno, un producto final ya previamente consensuado. Vamos a describir en realidad el resto de la presentación. Lo que vamos a hacer es describir qué fue lo que se diseñó en el plan, qué es lo que está plasmado en la matriz, que ustedes pueden revisar en el documento escrito que acompaña esta presentación. El bloque 0 fue el bloque de diagnóstico, acuerdos de trabajo y la creación del espacio virtual. Para hacer consonos con el manejo del uso de las tecnologías, se planteó un grupo virtual utilizando la red social Facebook, y denominado Incorporación de las TIC en la enseñanza de la matemática. En él se trabajó bajo un grupo cerrado con los miembros estudiantes inscritos en el curso y el docente facilitador.
El bloque número uno, TIC y enseñanza de la matemática, pretendió, entre otras cosas, introducir por parte del docente investigador la importancia de las tecnologías en la enseñanza de la matemática, hablar de la noción del mapa de enseñanza-aprendizaje, aunque ya todos tenían y habían trabajado previamente con el mapa, y el desarrollo de este mapa de enseñanza-aprendizaje utilizando una herramienta digital. Acá podemos ver como ejemplos algunos de los mapas de enseñanza-aprendizaje creados por los estudiantes. Acá, por ejemplo, crearon un mapa de enseñanza trabajando las simetrías en el plano, trabajando la geometría del triángulo. También se trabajó con los números naturales, se trabajó con el tema de funciones y con el tema de simetrías, específicamente el de las traslaciones. En este mismo bloque 1 se elaboró una presentación por parte del docente donde presentaron las distintas herramientas web 2.0 para que los estudiantes se familiarizaran de manera general con todos, de qué se trataba este proceso, y se hizo un proceso de relación entre los recursos de la web 2.0, los cuadros del mapa de enseñanza-aprendizaje y cómo se relacionan ellos o cómo se vinculan ellos dentro del marco del modelo propuesto por Hilbol y Schilling sobre el conocimiento matemático para la enseñanza. El segundo bloque, denominado Organización y Difusión de la Información, inició con la herramienta digital para la curación de contenidos denominada Scoop. La curación de contenidos consiste en seleccionar, desestimar y coleccionar información digital, fundamentalmente utilizando tres criterios: identificar la información, organizarla, filtrarla, es decir, filtrarla en función del tipo de fuente, de la calidad de la información, y posteriormente difundirla. Estos fueron algunos de los espacios virtuales creados por los estudiantes. En realidad esto tiene que ver un poco con el mismo proceso que realiza un docente cuando desea planificar sus clases y empieza a revisar distintos libros de texto, distintos manuales, distintos libros de actividades para tratar de tomar de algunos de ellos lo que él considere que se adapta a su trabajo en el aula. Bueno, en este caso se hizo algo muy similar, pero desde el punto de vista virtual. Ellos fueron recopilando videos, presentaciones, eh, plataformas en las cuales ellos iban a crear contenidos digitales y lo fueron almacenando en su plataforma de curación de contenidos. ¿Para qué? Para que después en el proceso de construcción de los contenidos y del diseño de las actividades virtuales ellos no tuviesen que estar constantemente revisando en internet, sino que tenían que recurrir directamente, digamos, a su repositorio de recursos que habían creado en esta etapa. Acá podemos ver uno relacionado con la geometría, uno relacionado con las traslaciones, uno relacionado con las simetrías y uno relacionado con funciones y con los números naturales. En este mismo bloque posteriormente se pensó, a consideración de los mismos estudiantes, ellos seleccionaron la creación de blogs como un mecanismo para organizar y para sistematizar la información. Entonces se les dictó un pequeño taller de inducción con respecto a el blog, en qué consisten, cuáles son sus usos educativos, y se seleccionó la plataforma de Blogger para crear el mismo. Acá podemos ver los blogs que fueron creados. Por ejemplo, una de las estudiantes denominó a su blog La Realeza del Triángulo. Como se pueden ver, incluso ellos hicieron videos de presentaciones para justamente introducir justificar el porqué el blog. Acá podemos ver el blog denominado Entre Traslaciones y Algo Más, el blog denominado Hablemos de Funciones. Fíjense cómo están insertos los mapas de enseñanza-aprendizaje en torno a los cuales giró el proceso de planificación escolar. El blog denominado Singular Metría. En el tercer bloque es el de la creación y la publicación de contenidos, es el bloque más grande. En este caso se trabajó con la selección de recursos y contenidos digitales creados y publicados por los estudiantes investigadores. Algunas de las presentaciones que ellos mismos crearon y que posteriormente colgaron en algunas plataformas. Acá podemos ver algunos de estos recursos que ellos utilizaron, bien sea recurriendo a PowerPoint o recurriendo a algunas otras plataformas digitales como por ejemplo Prezi, y que después fueron insertadas en plataformas como SlideShare.
Otro de los recursos que crearon fueron las infografías. En este caso se introdujo el tema del uso de las infografías en la educación, se les asignó un material y un video para la reflexión, se discutió acerca de cómo podíamos utilizar y qué cuadros del mapa de enseñanza-aprendizaje serían susceptibles de poder manejar mejor a través de las infografías, y posteriormente entonces ellos generaron estos recursos digitales. Acá, por ejemplo, uno de ellos, el que trabaja con los números naturales, decidió crear una infografía hablando acerca de la importancia de los números naturales en la cotidianidad, haciendo referencia además a una cita de Leopoldo Kronecker. Otro de los recursos creados fueron las historietas o los cómics. En este caso, nuevamente se recurrió, la dinámica fue la misma, se hicieron unos encuentros presenciales en los cuales se hablaba acerca de la importancia del recurso, de cómo funcionaba el recurso, y se seleccionaba la herramienta digital que se consideraba más adecuada para posteriormente, a través de asesorías virtuales, poder guiar el proceso de construcción de estos recursos, en este caso de las historietas. Acá podemos ver, por ejemplo, una historieta que habla acerca de el área y el perímetro de un triángulo. En este caso se habla acerca de la noción de traslación y acerca de la noción de simetrías. En este caso la herramienta utilizada para la creación de las historietas fue la herramienta denominada Pixton. Otro recurso fue el del Boki o de los avatar como mecanismo para crear presencia del docente, de un docente virtual que sirviese como un apoyo para las instrucciones o para la organización de los contenidos o para la explicación de algún recurso que se haya creado, de algún recurso digital que se haya creado previamente. Y esto que está acá pues son precisamente los, vamos a decir, tutores o profesores virtuales que tienen eh, su equivalente con cada uno de los estudiantes, pero que se encuentran ubicados o que logran ser insertados dentro del blog. A través de ellos se pueden dejar indicaciones, recordatorios, por ejemplo, de evaluaciones, o explicar algún otro recurso, de manera de que también se trabajan los distintos estilos de aprendizaje, los que son más kinestésicos, más visuales o más auditivos. También se trabajó en el cuarto bloque número 4 con las aplicaciones interactivas y lúdicas. En este caso se recurrió a tres plataformas ya establecidas: la plataforma Descartes, el proyecto Gauss y el proyecto GeoGebra. En cada uno de estos los estudiantes seleccionaron algunos recursos interactivos propios de estas plataformas para insertarlos dentro del blog y generar además un guión instruccional en el cual explicaran la intencionalidad del recurso, las indicaciones de trabajo para poder utilizarlo como una actividad virtual de aprendizaje. Acá podemos ver algunos de los procesos o de las actividades que fueron insertadas, actividades interactivas que fueron insertadas dentro del blog. Estas son actividades interactivas, es decir, que los estudiantes podían hacer en ese momento simplemente estando conectados en línea. Acá también podemos ver uno relacionado con el concepto de traslación en el caso específico de las funciones, y fundamentalmente trabajando con los simuladores propios de GeoGebra. El penúltimo bloque es el de la evaluación en línea. En este caso se trabajó con el diseño de evaluaciones en línea utilizando la herramienta digital EducaPlay. Y estos son algunos de los recursos de evaluación que generaron los estudiantes, por ejemplo, crucigramas, preguntas de selección simple o el uso de sopas de letras para trabajar la parte del manejo técnico del lenguaje matemático. Finalmente, el último bloque, que es el de la valoración y la ejecución del plan de evaluación a través de la plataforma virtual, en este caso nuestro grupo en Facebook, se hicieron se aplicó la evaluación desde distintas perspectivas. Se recurrió o se pudo evidenciar el proceso de autoevaluación, el proceso de coevaluación entre pares de compañeros y el proceso de heteroevaluación entre el facilitador investigador y el estudiante. La valoración de los recursos se utilizó se utilizaron rúbricas en las cuales se iban estableciendo cuáles eran los criterios que debían cumplir los estudiantes. Podemos ver entre la valoración personal algunos elementos claves vinculados con la experiencia vivida por los estudiantes a lo largo de la ejecución del plan de formación.
Como conclusiones fundamentales tenemos en primer lugar una disposición por parte de los estudiantes y una actitud muy favorable, pero un poco dominio y desconocimiento de las herramientas de la web 2.0. Con respecto al plan, se incorporaron elementos de integración de los aspectos técnicos y las implicaciones didácticas de los mismos. La selección de las herramientas fue producto del consenso, tomando en consideración las necesidades de los estudiantes. En la ejecución se observaron obstáculos en la elaboración del mapa de enseñanza-aprendizaje, deficiencias iniciales en el diseño de los materiales digitales, una constante justificación didáctica de los recursos digitales creados y de las herramientas utilizadas. Se llegó a acumular muchísimo el trabajo en algunas etapas del plan de acción, el mal uso de la información disponible en la web, utilizando el plagio y el mal uso del copiar y pegar, pero también se evidenció una tendencia hacia el constructivismo y hacia la colaboración. Como recomendaciones finalmente tenemos ofrecer talleres de formación que amplíen y profundicen en el diseño de estas estrategias, elaborar manuales basados en el uso didáctico de las herramientas web, estimular la preparación de los formadores de docentes, implementar este plan de formación en instituciones escolares y estudiar su impacto, y finalmente profundizar en el estudio de nuevos roles, funciones y el papel que desempeñan los profesores y estudiantes en ambientes de enseñanza y aprendizaje de la matemática guiados tecnológicamente. Bueno, finalmente no me queda más nada que agregarles, sino decirles que el placer por el descubrimiento y la comprensión de la matemática es un camino que se puede recorrer acompañado de la tecnología. Muchas gracias por su atención.